Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que están mirando el video. El profesor Antonio me pidió muy amablemente que dé una conferencia en un momento que yo estaba en Río y no pude, o bueno, que dé un taller, la verdad, ¿no? Y no pude hacerlo. Entonces le comenté que podía grabar un video con el tema que me solicitó que hable en ese momento, porque tengo un gran aprecio por el profesor Antonio y pienso que tal vez lo poquito que les pueda decir o lo poquito que les pueda comentar sobre este tema, tal vez los ayude a pensar algunas cuestiones o algunas reflexiones que están pensando en su carrera académica, para ahora o para más adelante, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar un poco o vamos a reflexionar un poco mejor sobre las tecnologías aplicadas a la educación. Primero, vieron que no dije las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y sí que dije tecnología. ¿Por qué? Porque ya no se usa más o, bueno, se tiende a caer en desuso el término de nuevas tecnologías porque las tecnologías se actualizan todo el tiempo, o sea que son nuevas todo el tiempo. Ese es el primer punto que les quería comentar. Esa rapidez de la información o esa actualización de la información tan rápida y cómo ya dejamos de llamar nuevas tecnologías y llamamos tecnologías. Una profesora, Gracie Castero, que trabaja en la UniOeste, también la llama de nueva y nuevísimas tecnologías. Y ese nuevísima hace también referencia a ese término que se actualiza todo el tiempo. Y tiene que ver cómo nos llega esa información. El profesor se encuentra hoy con miles de herramientas para trabajar o con muchas herramientas o muchas informaciones que le llegan a través de diferentes medios como correo electrónico, Twitter, Facebook y redes sociales, etc. Siempre una diferente. Y el profesor, cuando se ve con toda esa información, que lo que llamamos intoxicación de la información es, bueno, es muy bonito, ¿no? Pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago cuando recibo tanta información toda junta? ¿Debo trabajar con todo eso en la clase? ¿Debo escoger una? ¿Debo ver cuál es la mejor? ¿No debo trabajar con ninguna? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, creo que dar un consejo también en lo que refiere a este punto es un poco difícil, porque no creo que la tecnología haga mejor o peor una clase. Siempre el foco va a estar puesto en realidad en la metodología. Y creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no vale de nada tener las mejores tecnologías, no vale de nada contar con una pizarra digital, no vale de nada tener celulares o tablets o lo que sea en la clase y utilizar la misma metodología de siempre. Hay un video que se produjo hace un tiempo, pero que circula mucho en internet y que es muy bueno, muy cortito, tiene 2 minutos, y que se llama Tecnología o Metodología, y que refleja muy bien este punto que estamos tratando. No es que no valga esa información que recibimos todo el tiempo con las nuevas herramientas. Claro que vale y vale mucho, pero también debemos pensar que el foco siempre debe estar en la metodología. ¿Por qué? Porque es la metodología la que va a hacer que los alumnos practiquen en colaboración, es la metodología la que agrupará o no a los alumnos dependiendo de la actividad, es la metodología lo que hará o no que los alumnos se motiven, entre otras cosas. Claro que la herramienta también ayuda en este proceso. Claro que no es lo mismo que use un blog o que los mande a escribir en un blog o que los mande a escribir en un papel, ¿no? Y después vamos a tratar también un poquito de eso. Pero tenemos que tener en claro, y más como profesores y como profesores de idiomas, que la metodología es esencial para todo este proceso y que la tecnología piensa mucho en eso. De hecho, la tecnología se basa o sienta su pilar en el constructivismo, que es una metodología que piensa el aprendizaje construyendo entre todos, ¿no? O sea, colaborando entre todos. ¿Y por qué? Porque cuando publico en un blog, cuando publico en una wiki, cuando publico en una red social,
el aprendizaje o lo que sé ya dejó de ser solamente mío y pasa a ser una práctica social. Esto es muy importante porque no es lo mismo el alumno que está aprendiendo una lengua que escriba una redacción en un papel y me lo entregue solamente a mí y que yo como profesora solamente lo pueda evaluar, o que lo publique en un blog y que eso se transforme en una práctica social. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente lo va a ver, que mucha gente va a poder contribuir y que mucha gente lo ayudará en el aprendizaje. Y esto también significa que el alumno no va a escribir de la misma manera como escribe en un papel y me lo entrega a mí, sabiendo que yo soy la única lectora, o sabiendo que miles y miles de personas pueden ser los lectores. Hará que el alumno reflexione sobre su propia escritura y lo vuelva a escribir una y otra vez, reflexionando, claro está, para que una vez que lo publique de la mejor manera posible, no lo publicará de cualquier manera. Esto creo que es un punto esencial en las tecnologías porque es lo que hace de las tecnologías que sean diferentes o en realidad es lo que hace que tengan ese plus a más de que siempre hablamos cuando hablamos de tecnologías y la enseñanza de idiomas. Claro que podríamos tratar también otras cuestiones, o sea, nos podríamos preguntar, ¿las tecnologías sirven para una práctica oral de la lengua? Depende siempre de cómo la voy a usar. No puedo decir que sirve o que no sirve. Y depende también mucho del alumno. ¿Por qué? Porque cada alumno es diferente. Hay alumnos que les gusta usar las tecnologías y otros alumnos que no les gusta usar las tecnologías. Y eso tiene que ver, creo que, no tanto con una clasificación de edad, no depende de si tengo 20 años o si tengo 40 años, sino que tiene que ver con el uso también que le damos a las tecnologías todos los días. Hay gente que está todos los días enfrente de una computadora y que cuando llega la hora de la clase de lengua no quiere sentarse en una computadora. Es importante también saber que los ejercicios o las actividades que realice usando las tecnologías no pueden ser lineales, porque si no acaban siendo lo mismo que en impreso, sino que siempre tengo que darle un carácter interactivo. Y para eso hay muchos sitios en internet que después se los voy a pasar cuando les pase también este vídeo, que ustedes pueden usar. Y también creo que las dos últimas cosas más importantes que les quiero decir es que tenemos que pensar mucho en los recursos educativos abiertos. ¿Por qué hago hincapié en los recursos educativos abiertos? Porque permiten que cuando yo realizo una actividad, permiten de que cuando yo hago una actividad y la coloco en internet, estos recursos, si le doy el carácter de un recurso educativo abierto, le doy el carácter también de un recurso que puede ser utilizado por otros profesores y que los otros profesores lo pueden remixar, lo pueden adecuar a su realidad. ¿Por qué? Porque no todas las tecnologías están adecuadas a la misma realidad. Porque no todas las actividades que hace un profesor con tecnología se adecuan a todos los contextos. Mi contexto es uno, el contexto de ustedes es otro. Por lo tanto, una actividad que me dio resultado a mí no significa que les dé resultado a ustedes. Y por eso es tan importante la palabra colaboración cuando pensamos en las tecnologías. ¿Por qué? Porque lo que me da resultado a mí y yo lo publico, otro profesor lo puede usar y saber que no le da resultado o observar que no le da resultado y hacerlo de una u otra manera y también compartirlos con otros compañeros. Si yo uso la tecnología y me la guardo apenas para mí, no creo que sirva de mucho. Ese creo que es el mayor consejo, la mayor recomendación que yo les puedo dejar a ustedes como alumnos y futuros profesores. Bueno, les voy a dejar después abajo del video, o se lo paso al profe Antonio, algunos links que pueden observar, pueden ver, pueden ir investigando para ver qué les sirve y qué no, y siempre pueden contar conmigo en este tema.